Todos los 6 de agosto se conmemora la batalla de Junín. Sin embargo, más allá de saber que fue una batalla que precedió la de Ayacucho, ¿qué sabemos los peruanos de este hecho de armas? ¿Conocemos cuál fue su contexto? A continuación, veamos. El 1 de septiembre de 1823, Simón Bolívar desembarcó en el Callao. A pesar de que habían pasado más de 2 años desde la proclamación de la independencia del Perú, los realistas seguían firmes en la sierra sur del país. El Congreso peruano otorgó al libertador el mando político y militar, y poco después poderes dictatoriales. Así, Bolívar estableció su cuartel general en Pativilca, después en Trujillo, luego pasó a Huamachuco y finalmente a Huaraz. Durante casi un año, y mientras iban llegando refuerzos de su país, Gran Colombia, el libertador cobró cupos de guerra, requisó ganado, víveres y bienes públicos y privados, y reclutó pobladores de entre 12 y 40 años, que fueron tratados como prisioneros para evitar que se escaparan. De este modo, Bolívar organizó el Ejército Unido Libertador del Perú, una fuerza de unos 12.000 hombres, conformada por 2 divisiones grancolombianas y una peruana. A este ejército se sumaron argentinos y chilenos llegados en la época de San Martín, así como montoneras, es decir, unidades armadas irregulares. A inicios de agosto de 1824, a pocos kilómetros de Cerro de Pasco, Bolívar pasó revista a su gran ejército y lanzó una proclama. Entre otras cosas dijo: «Soldados, los enemigos que vais a enfrentar se jactan de 14 años de triunfos. Ellos, pues, serán dignos de medir sus armas con las vuestras». Ese enemigo orgulloso de 14 años de triunfos era el Ejército Real del Perú, una fuerza integrada principalmente por soldados peruanos. Ahora bien, aunque el virrey José de la Serna y sus principales generales, José de Canterac y Jerónimo Valdés, habían mantenido en jaque al gobierno independentista, un hecho debilitó su causa. Pedro Antonio Olañeta, comandante de las fuerzas realistas del Alto Perú, inoportunamente, se sublevó en enero de 1824, lo que obligó al virrey a dividir sus fuerzas para enfrentar a 2 enemigos, los independentistas y los realistas rebeldes. Así, Jerónimo Valdés se dirigió al Alto Perú para enfrentar a Olañeta, mientras que José de Canterac fue al norte para enfrentar a Bolívar. Para inicios de agosto de ese año, las fuerzas de Canterac y las de Bolívar se buscaban en las inmediaciones del lago Chinchaycocha, ubicado en la sierra central del Perú. Cada ejército marchaba en la orilla opuesta de este lago, que es el segundo más grande del Perú después del Titicaca. Así, llegamos a aquel histórico 6 de agosto de 1824, en que la caballería independentista, habiéndose alejado de su infantería, divisó a los realistas en la pampa de Junín, marchando en retirada hacia el sur, hacia Tarma. Bolívar ordenó el ataque, y su caballería descendió desordenadamente de los cerros, lo que fue aprovechado por Canterac, quien también ordenó el ataque de su caballería. Eran las 4 de la tarde cuando 1.300 jinetes realistas se lanzaron contra 900 jinetes independentistas, que se formaban en la pampa tras su difícil descenso. El ímpetu del ataque realista consiguió desbaratar a los independentistas, que tuvieron que huir. Sin embargo, en la persecución de sus enemigos, los realistas descuidaron su retaguardia, al darle espalda a un escuadrón de los húsares del Perú, que permanecía intacto en uno de los cerros. Aunque se ordenó la retirada de dicho escuadrón debido a la inminente derrota, la batalla tuvo un desenlace inesperado. Veamos, José de la Mar, comandante de la división peruana, mandó al mayor Andrés Rázuri a comunicar la orden de retirada al jefe de aquel escuadrón, el coronel argentino Isidoro Suárez. Sin embargo, Rázuri, contrariando la orden que se le había dado, incitó a Suárez a atacar. Entonces los húsares del Perú atacaron por la retaguardia a la caballería realista, cambiando el curso de la batalla y de la historia. Ante este sorpresivo ataque, el resto de la caballería independentista, que estaba en fuga, se dio la vuelta y contraatacó a los realistas, que terminaron derrotados. El notable escritor argentino Jorge Luis Borges, bisnieto de Isidoro Suárez, luego escribiría: «Detrás del simulacro te adivino, oh joven capitán que fuiste dueño de esa batalla que torció el destino. Junín, resplandeciente como un sueño, en un confín del vasto sur persiste esa alta cosa, vagamente triste». Aunque los realistas perdieron poco más de 300 hombres en la batalla, entre muertos, heridos y prisioneros, lo peor fue su retirada a la ciudad del Cusco, entonces capital del virreinato. A lo largo de esa marcha, el ejército real del Perú tuvo unas 3.000 bajas, entre rezagados, enfermos, perdidos y, cómo no, desertores. La determinante participación de los húsares del Perú hizo que se les rebautizara a húsares de Junín, como hoy se les conoce. Asimismo, la pampa donde se produjo la batalla dio su nombre a las actuales provincia y departamento de Junín. Por su parte, la derrota realista obligó al virrey a asumir personalmente el mando y a llamar de regreso a Jerónimo Valdés, quien luchaba exitosamente en el Alto Perú contra las fuerzas de Olañeta. 4 meses más tarde, se daría una batalla aún más decisiva, la batalla de Ayacucho.